La sala de conferencias de prensa se había convertido en un crisol hirviente, no por la emoción del triunfo, sino por la cruda frustración y la confusión estratégica. Habíamos pasado semanas inmersos en la saga de los grandes nombres, en los susurros de contratos astronómicos, donde la adquisición de un bateador estrella, un Tucker o un Nutbar, parecía ser la única respuesta lógica al déficit ofensivo que había estrangulado a los Dodgers la temporada anterior. Andrew Friedman, director de operaciones, mantenía esa serenidad imperturbable que siempre confunde a los medios. Su rostro era una máscara mientras la prensa lo acribillaba. ¿Cómo es posible, señor Friedman?, espetó un periodista, que después de prometer una ofensiva revitalizada, rechacen formalmente a Tucker por demandas salariales excesivas? ¿Priorizan la salud financiera sobre la urgencia de ganar? Friedman, sin elevar la voz, replicó con esa precisión quirúrgica que lo caracteriza. La sostenibilidad no es un lujo, es el cimiento de una dinastía. Gaste de más en un solo hombre y la estructura salarial colapsa, limitando nuestra capacidad de maniobra en otras áreas cruciales. El precio de Tucker excedía el valor táctico a largo plazo, sin importar la presión de la que me hablen. El aire estaba cargado de escepticismo. Muchos en la prensa, y francamente en el clubhouse, se preguntaban si la cautela extrema de Friedman era valentía o cobardía disfrazada. La analista Sofía Campos, una voz respetada por su rigor estadístico, intervino más tarde en las ondas, defendiendo la estrategia. La gente solo ve el home run, pero no el costo hundido. Si Friedman hubiera firmado a Tucker por esos montos, el equipo habría perdido casi 30 millones en flexibilidad del impuesto de lujo en los próximos 3 años. Friedman está jugando ajedrez en un tablero tridimensional. Busca el valor defensivo en el jardín central. Un agujero negro que nos costó al menos 7 victorias la temporada pasada, según las métricas de carreras defensivas salvadas. Pero el comentarista Miguel Ángel, siempre visceral, contraatacaba. ¡Tonterías! ¿De qué sirve una defensa perfecta si no anotas? Necesitamos gasolina. Rechazar a Tucker es un crimen de oportunidad. Y peor aún, la situación de Teóscar Hernández es un limbo. Friedman dice que no hay un plan maestro claro para Teóscar. ¿Qué clase de mensaje es ese para el vestuario? Es indecisión disfrazada de cautela. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Friedman se aclaró la garganta, ni siquiera acercándose al micrófono de la misma manera que antes. Un simple gesto de mano silenció a la sala. «Hemos finalizado otra transacción», declaró, y luego se apartó del podio. El público contuvo el aliento, esperando la confirmación de Nutbar, quizás una señal de que el pánico había forzado la mano de la gerencia. En cambio, la pantalla gigante detrás de él se iluminó, mostrando, para sorpresa de todos, no un logo de un equipo de la Liga Americana, sino el emblema montañoso de los Colorado Rockies. Hubo un murmullo de incredulidad, que se transformó en shock absoluto cuando el nombre apareció. Brenton Doyle. El centrocampista de los Rockies, no una superestrella mediática, sino la máquina defensiva más subestimada de la Liga Nacional. Doyle, con solo 3 temporadas completas, ya atesoraba 2 guantes de oro. La cifra era escalofriante. La temporada pasada, Doyle acumuló un más 18 en outs por encima del promedio, un registro que solo el propio Mookie Betts y Julio Rodríguez superaron en el béisbol de 2023. Él no es solo rápido. Su velocidad máxima al correr las bases es consistentemente superior al percentil 95, pero su verdadera genialidad radica en el ángulo de salida y la lectura de la bola. El jardín central, que había sido una debilidad flagrante, de repente se convertía en una fortaleza blindada. Esto, afirmó Sofía Campos más tarde, no es una compra de poder, es una inversión en longevidad y eficiencia. Doyle es el ancla defensiva que liberará a Mookie Betts para que se concentre en su arte ofensivo en el jardín derecho. El clímax del drama, sin embargo, se desarrolló tras bambalinas. ¿Cómo pudo Friedman convencer a los Rockies de desprenderse de su joya defensiva, un jugador joven y económico, y menos a un rival directo de división? Aquí es donde la narrativa da un giro inesperado, revelando lazos personales que trascendieron la rivalidad corporativa.
Friedman confesó que la clave fue la reciente contratación del vicepresidente de operaciones, Burns, quien había sido reclutado de la gerencia de los Rockies. Burns y yo tenemos una relación de confianza. Hubo innumerables llamadas informales donde no solo hablamos del valor profesional de Doyle, sino de los objetivos a largo plazo de su organización, admitió Friedman. La presión ejercida fue personal. Fue la confianza mutua entre dos ejecutivos lo que abrió una puerta que, en términos puramente de mercado, debió haber permanecido sellada. Burns, finalmente convencido de que la visión de los Rockies requería una inyección urgente de talento juvenil con potencial de grandes ligas, accedió a negociar. Pero, ¿cuál fue el costo real? Los Rockies, en su estrategia de reconstrucción, no pidieron dinero, ni jugadores establecidos. Exigieron talento puro, joven, con experiencia en la AAA y un potencial de ascenso inmediato. Y lo más impactante, demandaron un jugador top 100 de las futuras promesas de los Dodgers. Friedman, con visible dolor, admitió que tuvo que acceder a 10 demandas específicas, comprometiendo seriamente la profundidad del sistema de granjas. Fue un golpe de timón brutal. Se salvó la estructura financiera del Big League Club, pero se hipotecó parte del futuro. La adquisición de Doyle es un avance monumental, pero la tarifa de transferencia impactará la profundidad de nuestro sistema juvenil, confesó Friedman, su voz apenas un susurro. Y aquí es donde cerramos el bucle que iniciamos. ¿Qué significaba la enigmática declaración de Ohtani durante las negociaciones en la arena de los Rockies, donde supuestamente sugirió que absorbería el coste total del traspaso? El reportero veterano, al final de la conferencia, lanzó la pregunta al aire, y aunque Friedman no pudo confirmar detalles legales específicos, la analista Campos ofreció la pieza faltante del rompecabezas. No se trataba de dinero en efectivo, se trataba de apalancamiento estratégico. Ohtani, al aceptar diferir una parte aún mayor de su salario, liberó una cantidad significativa de liquidez para los Dodgers en términos de flexibilidad del impuesto de lujo para la temporada 2026. Esta maniobra permitió a Friedman argumentar a Burns que, aunque el coste del talento joven era alto, el impacto financiero inmediato para el club sería amortiguado por esta maniobra contable sin precedentes. Ohtani no pagó la ficha de Doyle, sino que le dio a Friedman la bala de plata financiera para que el traspaso fuera digerible para la alta gerencia de los Dodgers, garantizando que el equipo pudiera reponerse del gasto en promesas en los años venideros. La decisión no fue simplemente defensiva, fue un cálculo maestro de valor versus costo, impulsado por una amistad improbable y la fuerza financiera silenciosa del contrato más grande de la historia. Los Dodgers habían renunciado a un bate de élite para construir una fortaleza invencible en el centro, y el verdadero costo fue el futuro diferido del jardín central.